Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Como efecto, el país tuvo conocimiento, apenas instalada la Asamblea Nacional Constituyente, el día 4 de agosto, apenas una semana más tarde, el 12 de agosto, la Asamblea Nacional Constituyente decidió en plenaria reprogramar las elecciones para gobernadores y gobernadoras a realizarse en el mes de octubre. Apenas una semana, la Asamblea Nacional Constituyente, cuidadosa de la paz y de la tranquilidad de todos y todas las venezolanas, decidimos justamente consolidar la paz que de forma heroica había alcanzado el pueblo venezolano en las elecciones del proceso constituyente realizado en fecha 30 de julio. Elección que fue convocada mediante decreto constituyente el 12 de agosto del año en corriente. La intención de la Asamblea Constituyente fue no dar respiro a la violencia, a la muerte, a las balas. La intención de la Asamblea Nacional Constituyente fue consolidar la paz y la tranquilidad pública alcanzada en el proceso que llevó a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Todos nuestros actos, a través de leyes constitucionales, decretos constituyentes, acuerdos constituyentes, han estado justamente dirigidos a preservar la paz de todos y todas las venezolanas. Que nuestro pueblo no tenga que volver a pasar por eventos de violencia que enlutan a familias venezolanas. En ese sentido, en fecha 4 de octubre, enviamos comunicación al Poder Electoral venezolano para que rindiera cuenta del estatus del proceso electoral que se celebrará, como bien lo dijo la presidenta del Poder Electoral, a escasas horas este venidero domingo 15 de octubre. En comunicación que recibimos el día de ayer, la presidenta del Poder Electoral da cuenta de este venidero proceso para elegir gobernadores y gobernadoras de Estado. La mesa está servida para un nuevo proceso electoral en Venezuela. 13.559 centros de votación están ya prestos y listos para recibir a los venezolanos y a las venezolanas para que ejerzan pacíficamente su derecho al voto. Más de 70 personalidades internacionales acompañan este evento electoral, así como 1.240 observadores nacionales. Nos acompaña el ministro del Poder Popular para la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López, porque nos ha dado cuenta también del Plan República. Más de 267.000 efectivos han sido desplegados para preservar la seguridad y el ejercicio pacífico del derecho al voto en todos los 23 estados de Venezuela. Esta reunión ha sido convocada justamente para que se dé parte del estatus de la evolución del proceso electoral que en las próximas horas llevará a Venezuela a un nuevo evento electoral. De forma democrática, de forma pacífica, como deben dirimirse las diferencias, de forma que los venezolanos y las venezolanas podamos decir con la Constitución en la mano, estamos ejerciendo el derecho al voto en Venezuela. Curiosamente, el día de ayer, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica emitió a través de su portavoz una declaración, además de impertinente, absolutamente fuera de lugar y que interfiere en los asuntos internos de Venezuela, que rechazamos categóricamente, está de más decirlo. Los venezolanos y las venezolanas estamos en absoluta capacidad, en ejercicio de nuestra soberanía para dirimir nuestros asuntos. Y a la oposición venezolana que busca refugio y que busca apoyo justamente en poderes antinacionales, en poderes imperiales, nuevamente les decimos que esta es la vía. El camino electoral, el camino democrático, tal como está contemplado en nuestra Constitución. A ello también le debemos responder. Más de 14 auditorías, según nos ha informado la presidenta del Poder Electoral, han sido realizadas. Y estas auditorías cuentan con el aval
el soporte, el respaldo y el apoyo de los partidos de la derecha venezolana, de la oposición venezolana. El proceso electoral está en curso. Nada podrá detener que este 15 de octubre los venezolanos y las venezolanas salgamos a ejercer pacíficamente nuestro derecho al voto. Nosotros decimos desde la Asamblea Nacional Constituyente, cuidadosos como somos de la paz, de la tranquilidad, de la soberanía, del bienestar del pueblo de Venezuela, que hemos sido convocados por el presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro Moro, fuimos convocados para esos altísimos valores del Estado venezolano, tal como está consagrado en nuestra Constitución Madre. Nosotros decimos desde el proceso popular constituyente, desde el proceso ciudadano constituyente, desde la Asamblea Nacional Constituyente, que siga la fiesta electoral en Venezuela. En 18 años nos aproximamos entonces a la elección número 23. Nada podrá detener la voluntad y la determinación democrática de Venezuela. Por encima de cualquier chantaje, por encima de cualquier amenaza, por encima de cualquier poder imperial, está la voluntad férrea que nos legaron nuestros libertadores, nuestro padre libertador Simón Bolívar. Seguimos la ruta de nuestros libertadores, seguimos las banderas que levantó el comandante Hugo Chávez en defensa de Venezuela y atendiendo, tal como lo hemos hecho, la convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro a este proceso constituyente, está el pueblo de Venezuela desplegado, cuidando la paz, cuidando la soberanía y cuidando la democracia. Así que este domingo 15 de octubre vamos todos y todas las venezolanas, todos los venezolanos a ejercer pacíficamente nuestro derecho al voto. Agradezco nuevamente a la presidenta del Poder Electoral. Yo quiero igualmente que tanto la presidenta Lucena como el ministro de la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López, puedan compartir con nosotros todos los detalles, puedan compartir con el país el despliegue que ya está garantizado para que todos sigamos en fiesta electoral. Muchísimas gracias. Seguidamente, palabras a cargo del general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes ya para todo el pueblo de Venezuela. Como ya ha sido mencionado, venimos de una fructífera reunión que se suma a tantas otras de articulación, de coordinación, para que este proceso venidero, estos comicios electorales previstos para el próximo 15 de octubre, bueno, tengan el éxito que todos los venezolanos de bien, los venezolanos y venezolanas de buena fe, de buena voluntad, bueno, vamos a darnos ese día como fiesta democrática. Decimos que es una fiesta democrática porque es un fin esencial del Estado, garantizar la participación democrática de la voluntad popular, del ejercicio democrático, garantizarlo. Y parte de ese trabajo le corresponde precisamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una vez que la presidenta del Poder Electoral, la doctora Tibisay Lucena, oficiara al presidente Nicolás Maduro Moro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la participación, la solicitud para que participara la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo el principio de cooperación de los poderes. Una vez autorizado por el presidente de la República y comandante en jefe, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se activó como se ha activado en estos últimos 22 procesos electorales que se han llevado en los últimos 18 años. Procesos en que nos ha permitido a la Fuerza Armada ir adquiriendo una experiencia, una experticia cada día más precisa, más exacta en el cumplimiento de nuestros deberes de acompañamiento al órgano rector, que es el Consejo Nacional Electoral. Órgano rector. Repito, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le corresponde unas tareas que complementan las acciones centrales que dirige la Rectoría del Consejo Nacional Electoral. Para ese fin, bueno, ya todos conocemos y hemos dado parte ya al país, al pueblo de Venezuela, de todos los preparativos en los que ha participado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ya inmersos como estamos en el proceso o en la fase electoral propiamente dicha, iniciada con
la ocupación de todos los centros electorales, más de 13.500 centros electorales, 13.559 para ser exacto, han sido ocupados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en resguardo del material electoral, del cotillón, del material no tecnológico, etcétera, y también para garantizar la seguridad al electorado venezolano, que con toda seguridad saldrá a votar confiado el próximo 15 de octubre. Todos los procesos, subprocesos, las tareas que le ha correspondido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el marco de la Operación República, allí el comandante estratégico al frente, han sido cumplidas sin ningún tipo de inconveniente, con un alto nivel de articulación, no solamente con el órgano rector, el Consejo Nacional Electoral, sino también con el Ministerio Público para todo el tema de la acción penal, y también con todos los órganos de seguridad ciudadana para articular muy estrechamente con el Ministro de Interior, Justicia y Paz, a través de los cuadrantes de paz, la seguridad ciudadana. Yo le digo al pueblo de Venezuela que puede salir tranquilo a votar el próximo 15 de octubre, porque allí estará la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acompañada por los órganos de seguridad ciudadana bajo un mando único. Es importante resaltarlo, el mando único del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí estaremos vigilantes, haciendo cumplir la ley, en coordinación con todos los entes intervinientes, para que este proceso sea un proceso pulcro, limpio, e invitamos a la actitud cívica, siempre cívica, de la gran mayoría del pueblo de Venezuela. Siempre hay excepciones, lamentablemente, que llaman a la violencia, e invitamos también a los factores, a las organizaciones políticas con fines políticos que participan en este proceso, para que al final de la contienda electoral, de la jornada electoral, se respete la voluntad popular, cosa que nosotros como soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estaremos muy pendientes, porque la haremos respetar hasta nuestro último aliento. E invitamos también nuevamente para que todo este proceso termine en paz, respetando a los órganos, respetando a las instituciones, respetando al Consejo Nacional Electoral y sus pronunciamientos definitivos, que al final de la jornada estaremos escuchando toda la familia venezolana en sus respectivas casas. Nosotros solamente estamos esperando que el día domingo 15 de octubre se aperturen las mesas, se instalen y comenzará un lindo proceso democrático, libre, justo para el pueblo de Venezuela, para que ese pueblo le diga a sí mismo y al mundo entero que aquí estamos preparados para vitalizar, vigorizar y fortalecer nuestra democracia, la democracia participativa, protagónica que nos dimos en el proceso constituyente de 1999, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así que estamos listos. Confíen en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nosotros confiamos en el pueblo de Venezuela y esto saldrá siempre victorioso. Victoriosa saldrá Venezuela de este lindo proceso que ya hemos iniciado y que terminará el próximo 15 de octubre. Muchas gracias. Palabras a cargo de la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. A esta hora también quiero informar que el 95% de las mesas electorales han sido instaladas. Nuestro personal técnico, miembros de mesa y el Plan República están en todo el país en este momento para alcanzar el 100% de instalación como preparación para la constitución de las mesas el 15 de octubre, como siempre ha ocurrido. Es decir, es
un evento ya cotidiano, como es nuestra democracia participativa y protagónica, el hecho electoral, el corazón, la base fundamental para este pueblo, para la democracia, como son los procesos electorales, es un hecho naturalizado, normal, cotidiano, porque no son pocas las oportunidades que ha tenido el pueblo de Venezuela para expresar su soberanía en este país. Todo está dispuesto. Tenemos dispuestos en la página del Consejo Nacional Electoral la información necesaria de cómo votar, oferta electoral, pero también, además de eso, en dónde votar a través de la página del Consejo Nacional Electoral, la mensajería de texto y además de por el 2637 y además de eso por el 0800 votar. Ahora bien, el Poder Electoral quiere fijar su posición ante estas declaraciones injerencistas del día de ayer del Departamento de Estado. A pocas horas de un proceso electoral que, como hemos estado escuchando, está listo, está a punto, como siempre, bien organizado, bien administrado para la decisión del pueblo todo de Venezuela. El Poder Electoral quiere comunicar al país y a la comunidad internacional el rechazo a la agresión perpetrada contra nuestra soberanía el día de ayer en la declaración emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos de América. Nuevamente, ese gobierno pretende calificar la legitimidad de los procesos electorales a partir de sus intereses políticos e imponer fórmulas para la dominación en nuestro país que ni siquiera son aplicadas en su propio territorio. El Departamento de Estado desconoce deliberadamente todas las garantías para el ejercicio del voto en Venezuela y en las que están incluidas las más de 14 auditorías que han sido realizadas para este evento, en el que, como es sabido, han participado todos los actores políticos que compiten en esta elección. La falsa preocupación del gobierno estadounidense trae consigo la vieja especie de la observación internacional que ellos consideran independiente. Ese mecanismo del cual nos liberamos hace más de 10 años fue sustituido por la presencia respetuosa y entre iguales del acompañamiento internacional, que permite hoy la participación de más de 70 personalidades del mundo entero con la más óptima calificación técnica y de alto nivel político. Este programa de acompañamiento internacional es verdaderamente independiente, sobre todo de los mecanismos para la subyugación de los sistemas electorales de nuestro hemisferio, como han estado acostumbrados a imponer los diferentes gobiernos de ese país del norte. Es una falacia el señalamiento hecho a propósito de la observación nacional, más aún cuando nuestro programa incorpora 1.240 observadores nacionales desplegados en todo el país con amplio nivel de acceso para el desarrollo de su actividad y con absoluta independencia para la elaboración de sus informes. Esta declaración del Departamento de Estado coincide con una campaña de agresiones al poder electoral fundamentada en mentiras y manipulaciones a propósito de las sustituciones de candidatos y candidatas, así como la reubicación de centros de votación. El país y el mundo deben saber que para la esta elección del 15 de octubre, se realizaron 233 sustituciones de candidatas y candidatos por parte de todas las fuerzas políticas nacionales y regionales que participan en la elección, en un lapso de 3 días en los cuales mantuvimos abierto el sistema para llevar a cabo estos cambios. Sobre el sistema de sustituciones, han cabalgado todas las matrices de ataques contra la elección,
Y solo hoy, por la gravedad del ataque de ayer, nos vemos en la necesidad de responder un hecho protagonizado por todos los partidos desde el mes de agosto pasado y que no han recibido por parte de estos ninguna aclaratoria que aportara a proteger el clima electoral. En este sentido, y para calmar preocupaciones de nacionales y extranjeros, haremos público el cuadro de sustituciones y de las organizaciones políticas que participaron en ella. Otro elemento utilizado para atacar las elecciones ha sido la reubicación de los centros de votación, decisión cuyo origen es harto conocido por las venezolanas y los venezolanos desde los hechos ocurridos apenas en el mes de julio pasado, cuando fueron asesinados decenas de venezolanos y venezolanas e incendiados centros de votación y máquinas de votación, golpeados y amenazados funcionarios y funcionarias electorales en el ejercicio de sus funciones con la intención de impedir el libre ejercicio del voto en nuestro país. Como lo anunciamos en reiteradas oportunidades, serían eliminados los centros que fueron atacados o se impidiera su apertura para garantizar la seguridad de los electores y las electoras y el normal desarrollo de cualquier evento electoral. Han manipulado sobre un hecho conocido por todos y todas. Para la elección de este domingo se han dispuesto 13.559 centros de votación, de los cuales solo han sido reubicados 203 en todo el país, en los que se presentaron hechos de violencia. Esto representa apenas el 1,5% del total de recintos electorales habilitados en la geografía nacional. Nuevamente se trata de mentiras contra votos, de violencia contra la paz que hemos forjado con la participación de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de este país, quienes son los únicos depositarios de nuestra lealtad. No serán gobiernos extranjeros en cuyos países cada vez vota menos gente y cada vez hay más exclusión en el registro electoral por causa del color de la piel y de la condición social, quienes darán lecciones de democracia a Venezuela. Los venezolanos y las venezolanas somos un pueblo libre que ante cualquier dificultad y ante cualquier amenaza siempre responde con valentía y dignidad. Este domingo no será distinto. Este domingo habrá elecciones en Venezuela y el pueblo demócrata de este país sabrá defender, como siempre, su soberanía. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social por la cobertura brindada. Tengan todas Bien, y amigos de todos Venezolana de Televisión. Bueno, estamos en directo con informaciones a esta hora que se producen en la sede del Consejo Nacional Electoral, rueda de prensa conjunta de parte del ministro de la Defensa, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. Así es. Y continuamos porque el rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, calificó de incomprensible el hecho de que a solo 48 horas de las elecciones de gobernadores se levante un nuevo listado de centros electorales por considerar que aún no reúnen las condiciones de seguridad. Rondón criticó la acción argumentando que los cambios pueden generar confusión en la población, por eso exhortó a los ciudadanos a averiguar si fueron cambiados de sus centros electorales acostumbrados a través de la plataforma 2637 en los teléfonos celulares, escribiendo su número de cédula de identidad. En cuanto a las declaraciones recientes emitidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien señala la obligatoriedad que tendrán los candidatos ganadores de juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, Rondón señaló que corresponde al CNE la totalización de cada uno de los 23 cargos que van a definirse este 15 de octubre, mientras que los actos de juramentación corresponden a los consejos legislativos. Gendrina, amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. Respuesta bélica. Corea del Norte amenaza de nuevo a Isla del Pacífico tras provocaciones militares. No se retiren, los detalles en breve, ya venimos.
Continuamos. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, instó a los distintos actores políticos a respetar al Consejo Nacional Electoral y los resultados del proceso comicial de este domingo 15 de octubre. Respetar a la autoridad de la doctora Tibisay Lucena como rectora principal del Consejo Nacional Electoral y el respeto a los resultados. Esto nos va a permitir fortalecer la democracia venezolana, esto nos va a permitir que, bueno, que vivamos en paz, que es precisamente el objetivo final de todo esto, es la paz, el diálogo, la tranquilidad y la armonía para que nosotros podamos desarrollarnos como una gran nación. El almirante en jefe reiteró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encargará de proteger a los ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio y el resguardo del material electoral. Además, destacó que fueron activadas zonas de seguridad para garantizar que no haya instigación a la violencia. Las zonas de seguridad son no solamente los centros de votación, sino también la sede principal del Consejo Nacional Electoral, las juntas regionales, las juntas parroquiales, toda la infraestructura que tiene el Consejo Nacional Electoral a nivel nacional. Se establecieron unas zonas de seguridad para precisamente asegurarnos de que no haya actos violentos allí en los centros de votación. Y si llegase a haber instigación a la violencia, bueno, el artículo 56 de esa ley otorga penas severísimas a una persona que instigue o grupos de personas que instiguen la violencia. También se refirió al acceso de los medios de comunicación a los centros electorales este domingo. Un periodista acreditado él puede pasar. Ahora lo que no puede es ingresar a donde se está produciendo el acto de votación, porque acuérdate que nosotros, bueno, eso es un acto secreto, directo, universal, ¿verdad? Que está allí la persona y requiere de su tranquilidad para hacer el ejercicio del voto y no se puede interrumpir ese proceso. Ceballos aseguró que harán cumplir la ley en materia de delitos electorales. Los delitos electorales puede ser la ruptura o maltrato de material electoral, tratar de impedir el proceso de votación, ingresar armado al centro de votación, de llevar documentación falsa y tratar de votar con documentación falsa, simular que ejecutó el voto. O sea, ahí está todo escrito claramente cuáles son los delitos electorales. Y tenemos una gran fortaleza en este proceso, que es que contamos con un ministerio público, el poder moral allí, el poder ciudadano, lo tenemos allí que nos apoya. El gobierno de Canadá expresó su inconformidad por el cierre y reubicación de centros de votación en Venezuela. A través de Twitter, la embajada canadiense en el país denunció que las modificaciones de cara a los comicios regionales impedirán la celebración de elecciones libres y justas y a su juicio solo favorecen al gobierno nacional. Recordemos que dirigentes de oposición han acusado al Consejo Nacional Electoral de no informar adecuadamente a la población sobre la reubicación de más de 200 centros de votación en al menos 15 estados del país. Y este viernes se inicia la instalación de las mesas electorales en los 13.559 centros de votación habilitados para la elección regional a desarrollarse el próximo domingo. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, 18.094.065 venezolanos están convocados a ejercer su derecho al voto en los 23 estados del país. Para ello se han distribuido 30.274 equipos de votación y 34.490 cotillones para constituir las 30.274 mesas instaladas. Asimismo, se han adiestrado a 12.818 coordinadores y 38.924 miembros de mesa. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acusó a su homólogo venezolano Nicolás Maduro de no jugar limpio al vincular las elecciones regionales con la legitimación de la Asamblea Nacional Constituyente. El mandatario colombiano cuestionó así las declaraciones del presidente de la República, en las que asegura que quienes participan el próximo domingo estarán aprobando a la Asamblea Constituyente y que quienes resulten electos tendrán que someterse a esa instancia. Eso no es jugar limpio. Y por eso, desde el punto de vista colombiano y creo que de la comunidad internacional, que nos hemos opuesto a esa Asamblea Constituyente por ilegal, cualquiera que sea el resultado, nos seguiremos oponiendo. No vamos a reconocer esa Asamblea Constituyente.
Santos hizo un llamado a los venezolanos a participar masivamente en los comicios regionales del próximo domingo 15 de octubre. El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Jorge Valero, estimó que las elecciones regionales abrirán espacios al diálogo. El embajador resaltó que los comicios regionales deben asumirse como un mensaje de paz y participación. Asimismo, indicó que estas elecciones son una señal de que Venezuela seguirá tomando el camino democrático. Valero instó en que el contenido económico debe estar presente en las conversaciones entre gobierno y oposición. El director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Juan Carlos Dugarte, explicó a través de su cuenta en Twitter que solo se prorrogarán los pasaportes en buen estado y con al menos 4 páginas libres de sellos. Dugarte expresó que el SAIME trabaja en la implementación de la prórroga del pasaporte para los documentos de viaje vencidos o próximos a vencerse. Para este proceso solo se tomará en cuenta el último pasaporte emitido y podrá ser solicitado por los venezolanos que se encuentren dentro y fuera del país a través de su página web. Asimismo, aseguró que con estas medidas especiales establecidas por decreto presidencial se garantiza la expedición del documento de viaje y se le facilita a todos los usuarios un mecanismo que permita prórroga de su validez. Hacemos una nueva pausa. A regreso tenemos más información para ustedes. Quédense. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy, Socorro Hernández, rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Interesantes temas que hablar, sobre todo a partir de esta rueda de prensa que se llevará a cabo hace minutos, en la cual participaba la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, el ministro de la Defensa. También estaba allí la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, y quisiera conocer sus impresiones de lo que está sucediendo en el ambiente, tanto en lo nacional como lo internacional, porque ha habido declaraciones muy contundentes a la cual hacía frente la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, sobre los señalamientos de países como Estados Unidos, Colombia y Canadá, que cuestionan la legitimidad de estas elecciones que se van a celebrar el próximo domingo. Sí, realmente es un exabrupto, ¿no? Un exabrupto de que otros países estén asumiendo posiciones respecto a un país que está a las puertas de una elección este próximo domingo. Hemos visto posiciones injerencistas ya a lo largo de un buen rato, así que no nos sorprende el que tomen esas posiciones. Sin embargo, nosotros como país tenemos que decirle al mundo que esta es una democracia sólida, que nosotros tenemos el orgullo de tener un sistema electoral que es auditado en todos, absolutamente todos sus componentes, que los factores políticos participan de esas auditorías, que se elaboran las actas correspondientes a cada una de esas auditorías, donde allí está expresamente dicho cuál fue el resultado de ese proceso que fue auditado. Entonces nosotros no tenemos ninguna duda de que el sistema electoral nuestro es un sistema robusto y orgullo de la nación. Así que de verdad yo lo que creo es que más bien el producir estas declaraciones apuntan hacia querer esa discordia entre el pueblo venezolano, ese deseo de dividir a la población venezolana. Nosotros como venezolanos y venezolanas sabemos resolver nuestros problemas y vamos a resolverlos. Y vamos a resolverlo en sana paz. Uno de los puntos más controversiales a lo largo de esta carrera de cara a las regionales ha sido la sustitución de los candidatos y las confusiones que esto pudiera generar entre los electores. Y una de las denuncias más contundentes fuera la que formulara el rector Luis Emilio Rondón cuando señalaba la reubicación de centros electorales que estaría impactando, según las cifras que él proyecta, a más de 700.515 con 502 electores que corresponden a 273 centros reubicados. ¿A qué obedece esta reubicación de centros? Porque la presidenta del CNE hablaba de 203 centros que fueron reubicados por razones de violencia. ¿Las otras 70 centros a qué obedece? Sí, realmente como procedimiento normal dentro de los procesos electorales, nosotros tenemos un proceso que es el proceso de catastro. En ese proceso de catastro nosotros revisamos el estado de los centros, verificamos qué condiciones tienen para que se realice el evento el día que corresponde de la mejor manera, con las mejores condiciones. Entonces, en ese proceso de catastro, eso no es para este proceso, eso se hace en absolutamente todos los procesos que llevamos adelante.
Si se detecta alguna situación que amerite su solución inmediata, se hace, y si no es posible hacer esa solución inmediata, es posible hacer una reubicación de centro, por razones de infraestructura simplemente, porque supongamos sitios donde han habido inundaciones, sitios donde ha habido alguna situación particular climática, que haya llevado a que el centro tenga algún inconveniente, pues nosotros hemos reubicado, y eso es una situación normal dentro de los procesos del Consejo Nacional Electoral. En esta oportunidad, bueno, son 70 centros los que tienen que ver con temas de infraestructura que han sido reubicados. El resto, los 203, como bien decía la presidenta hace un momento, tienen que ver con razones de violencia del último proceso electoral. Toda la colectividad sabe, y en reiteradas oportunidades la presidenta de la institución informó al país de que aquellos centros donde hubiese una violencia extrema para aquel momento iban a ser reubicados. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Toda la población puede tener acceso para saber exactamente dónde está reubicado su centro. Precisamente acerca de eso quería hablar, porque una de las denuncias que formulaban voceros de la oposición venezolana, y en particular Vicente Bello, quien es técnico electoral de la MUT, era que no estaban actualizadas en la página web del CNE y había muchísima confusión entre los electores acerca de esta reubicación de los centros. ¿Cómo puede tener certeza una persona que está observando esta entrevista en su casa acerca de qué lugar le corresponde votar y dónde fue reubicado? Bueno, lo primero es que sugiero que entren a la página web del Consejo Nacional Electoral, porque las diferentes organizaciones políticas tienen sus páginas y tienen sus números, y es probable que en esas páginas y en esos números la información no esté actualizada, porque eso es una información del Consejo Nacional Electoral que por supuesto tiene un tiempo. Nosotros en la página web del Consejo, en el 0800 Votemos, en el 2637, que es para la mensajería de texto, para enviar los SMS, en eso, esos son nuestros elementos de comunicación. Si cualquier persona accede en este momento a su página web o llama al 0800 Votemos, o envía un mensaje de texto con su número de cédula al 2637, allí va a tener la información precisa de si su centro fue reubicado en algún otro lugar. Rector, ahora que menciona la mensajería de texto, ¿habría denuncias de personas que al ingresar su número de cédula, sus datos para saber a qué centro le corresponde votar, estuvieran reportando que una vez que se les indica cuál es el centro, se le hace campaña política al candidato del oficialismo para ese sector? Por eso insisto, o sea, hay que utilizar los mecanismos que tiene el Consejo Nacional Electoral. Todas las organizaciones políticas tienen sus propios mecanismos. Si llaman al número que tiene una determinada organización política, probablemente allí le van a hacer campaña respecto a esa organización política. Pero en el teléfono, lo que es 0800 Votemos, y en el 2637, que es nuestro número, pueden perfectamente llamar y obtener la información fidedigna, la información de dónde le corresponde votar. Acerca de la juramentación de los candidatos que resulten electos, ha sido también un tema controversial el anuncio que hiciera el presidente de la República, Nicolás Maduro, de que deberían juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. El rector Luis Emilio Rondón decía que esto era una violación a la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, en virtud de que esto no es lo que está previsto en la Constitución ni en las leyes que tienen que ver con el tema electoral. ¿Cómo debería hacerse esta juramentación? Fíjate, realmente nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en un Estado de Derecho, que aquí se produjo en el mes de julio la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, y que esa Asamblea Nacional Constituyente como tal tiene constitucionalmente una serie de atribuciones. Entender eso, comprender que este es el Estado de Derecho que tiene este país y que nosotros estamos atados a ese Estado de Derecho, atados a esa Constitución y las leyes, pasa por que entendamos por qué, por ejemplo, nosotros hicimos, las postulaciones se pudieron hacer el 16, tal cual como se hicieron, el 16 de agosto, pasa porque nosotros entendamos que nosotros habíamos convocado a una elección el 10 de diciembre. Eso era la fecha que nos daba acorde a nuestro calendario, acorde a nuestro cronograma, en función de todos los pasos que están establecidos para poder hacer la elección regional. ¿Qué ocurre? Esa elección nos pide la Asamblea Nacional Constituyente que la llevemos, que la adelantemos hasta el mes de octubre. Eso lo puede solicitar la Asamblea Nacional Constituyente. Eso no lo hubiéramos podido decidir nosotros, porque si nosotros tomamos la ley tal cual como estaba, pues hay ciertos lapsos que debían realizarse. Sin embargo, hay una solicitud de Asamblea Nacional Constituyente
que en pleno ejercicio de sus funciones está por encima de todos los poderes y nosotros tenemos que atender a ese llamado que está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso podemos tener elecciones este fin de semana, el 15 de octubre. En virtud de esa explicación que usted señala, ¿se pudiera decir que el cambio de fechas para estas elecciones regionales no obedece a un conjunto de irregularidades y omisiones cometidas por el Consejo Nacional Electoral? No, imagínate, nosotros estamos, absolutamente toda la actuación del Consejo Nacional Electoral está apegado a derecho, está en el marco constitucional y de eso no tenemos absolutamente ninguna duda. Podemos demostrarlo, en cualquier instancia podemos hacer la demostración correspondiente de que eso es así. Tenemos la potestad por ley de hacer la convocatoria, de establecer los lapsos, tenemos la potestad también de fijar las fechas dentro de esos lapsos y por eso, bueno, tenemos el proceso tal cual como lo hemos llevado. Incluso, no sé si recordarán, pero nosotros nos costó, demoramos para dar la fecha, finalmente la fecha de las elecciones. ¿Por qué? Porque estábamos afinando todos los detalles que nos permitiera que cuando nosotros dijéramos, podemos el 15 de octubre, sí, efectivamente vamos a poder. Estas elecciones regionales tienen una particularidad y es que por primera vez en la historia no se va a hacer las elecciones de gobernadores en conjunto con las elecciones al Consejo Legislativo. ¿Para cuándo quedan prorrateadas estas próximas elecciones y cuál es la situación legal de estos representantes al Consejo Legislativo que no van a ser electos y ya tienen su periodo vencido? Sí, realmente está pendiente de establecer la fecha de ese Consejo Legislativo. Nosotros nos quedará también el de los alcaldes y consejos municipales. O sea, hay unas fechas que están pendientes para informársela a la colectividad. Una vez que las analicemos, las estudiemos, le informaremos al país. Acerca de estas auditorías que se han desarrollado de cara a las elecciones regionales, hay una auditoría muy importante y es la auditoría de verificación ciudadana que se hace en caliente en cada uno de los centros electorales y sobre la cual tiene muchísimo peso los testigos y los miembros de mesa. Yo quisiera que nos aclarara una duda que existe en el ambiente y es en cuanto a las actas que se entregan en cada una de las mesas a los testigos donde se da la certificación de lo que ocurrió en cada centro de votación. ¿Se van a entregar estas actas a los testigos? ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Y qué diferencia tiene respecto a otros cuando ya no se está utilizando la tinta indeleble? Fíjate, nosotros, es bien importante todo el tema de la verificación ciudadana. Tenemos dos elementos de acorde con lo que estás planteando. Uno es el acta de escrutinio, el acta de votación que emite la máquina de votación, que es un elemento importante, fundamental para hacer la verificación ciudadana. En el mismo proceso, cuando se hace la verificación ciudadana, también se emite un acta correspondiente a la verificación ciudadana. Es decir, tenemos un acta que es para el escrutinio, un acta que es para lo que es el proceso de votación y otra acta que es para la verificación ciudadana. Para que se haga la verificación ciudadana, en absolutamente todos los centros de votación del país, en todos, al menos una máquina va a ser verificada. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque hay establecido incluso unos rangos según los cuales centros de votación que tengan entre 1 y 3 mesas, bueno, allí se audita al menos una. Centros de votación que tengan de 4 a 7 mesas es otro número, y así. Entonces, en un centro de votación donde, por ejemplo, pudieras tener unas 10, 12 mesas, hay un rango establecido. Digamos que son 3 mesas los que se van a verificar en ese colegio. Bueno, sencillamente se reúnen todos los presidentes de cada una de las mesas y hacen una votación. Simplemente indican sus números de mesa, lo colocan en alguna bolsita, lo sacan y definitivamente allí seleccionan cuáles son las 3 mesas que van a ser verificadas. En esa verificación es una verificación pública, es una verificación ciudadana. Cualquier ciudadano que quiera puede asistir a ver esa verificación. ¿Cuál es la única limitación? El espacio. O sea, no podemos tener un espacio atiborrado donde no se puede hacer el proceso. Pero allí pueden participar, obviamente, los testigos, los miembros y ciudadanía que quisiera incorporarse. Y esa información de lo que es tanto el escrutinio como eso, y las allí actas, van a tener acceso. Los testigos tienen acceso, obviamente, es parte del proceso. El acompañamiento internacional ya fue instalado. ¿Quiénes integran ese acompañamiento internacional? Y quisiera también que nos hablara acerca de la figura de los 1.200, más de 1.200 observadores que señalaba la presidenta del CNE que van a estar desplegados a nivel nacional. Sí, el acompañamiento internacional está compuesto por más de 70 personas. Tenemos el Consejo de Expertos, Consejo de Expertos Electores, Consejo de Expertos Electoral, que es el CELA de Latinoamérica, ¿okay?
Este es un grupo que ha venido incluso en distintas oportunidades a acompañarnos aquí en los procesos electorales. No es la primera vez que el CELA viene a nuestros procesos. Y conocen también, ya de antemano, conocen cuál es nuestra dinámica. Un grupo numeroso del CELA está viniendo a acompañarnos, pero no solamente las personas del CELA, del Consejo, sino tenemos también personalidades del ámbito electoral, invitados de otros países que pertenecen a instituciones que alguna vez han sido autoridades en sus países o incluso que están en este momento en esos roles. Hay periodistas, hay académicos. Es un grupo numeroso que está presente aquí. Y la Observación Nacional son básicamente dos grupos, Proyecto Asamblea de Educación y Proyecto Nacional. Sí. Se nos está agotando el tiempo y muchísimos colegas periodistas están preocupados acerca de la cobertura que realizarán ese día. ¿Existe alguna limitación para que un periodista no sea acreditado para dar cobertura a este evento electoral? Bueno, tienen que hacer seguir los requisitos que solicita el Consejo, tienen que colocar su foto, o sea, los requisitos que están marcados para solicitar la credencial para cubrir el evento. Pero, ¿hay garantía de derecho al voto en Venezuela? Por supuesto. Todo el pueblo tiene garantizado su derecho al voto, obviamente. ¿Un mensaje final? El mensaje final a todos los actores políticos, a toda la ciudadanía, que cada quien acuda el domingo a ejercer su rol. Si es miembro de mesa, pues hacer su rol como miembro de mesa, si es operador en los distintos ámbitos, si es una persona de soporte, tanto CanTV, Corpoelec, o sea, hay un despliegue enorme, hay cantidad de personas que están alrededor de todo este evento electoral, a todos ellos a cumplir con su deber, a cumplir con su actividad y a todos los electores a participar, porque realmente el Consejo Nacional Electoral hace este evento para toda la ciudadanía. El 100% del padrón electoral está en la plataforma esperando simplemente para que acudan a votar. ¿De qué depende la hora en la que se conozcan los resultados? De la participación, o sea, mientras mayor participación, si nosotros a las 6 de la tarde tenemos cola, bueno, tenemos que esperar que vote hasta el último elector. Y cuando los resultados son irreversibles, los anunciamos al país. Socorro Hernández, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una pausa chiquitica y ya volvemos con más información. Quédense allí. Continuamos. El gobierno de España pidió este viernes al presidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont, que vuelva al orden constitucional y exponga sus propuestas al Congreso de los Diputados. En rueda de prensa, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santa María, reiteró que las autoridades catalanas aún están a tiempo de recuperar la normalidad institucional y poner fin a la inestabilidad. Este lunes termina el plazo para que el presidente de la Generalitat aclare por petición del gobierno de Mariano Rajoy. Se ha declarado la independencia de la región y, por otra parte, los independentistas radicales de Cataluña pidieron a Puigdemont que proclame la república al considerar que el requerimiento del gobierno español supone una amenaza sin que se vislumbre una posible mediación internacional. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. Así, y comenzamos porque el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aseguró que si Cataluña se independizara, otras regiones europeas harían lo mismo. Así lo expresó durante un acto en Luxemburgo. Juncker manifestó su desacuerdo con la situación y aclaró que el Ejecutivo Comunitario no actúa como mediador en el caso catalán porque se crearía más caos en la Unión Europea. De esta forma recalcó que él solo negocia entre Estados miembros del club comunitario. Corea del Norte volvió a amenazar con disparar misiles cerca de la isla de Guam ante el despliegue militar de Estados Unidos en la región. Según la agencia norcoreana de noticias, Pyongyang acusó a Washington de provocar al país e instó a que esas acciones refuercen la determinación de domar a Estados Unidos con fuego. En Estados Unidos subió a 31 la cifra de muertos por los incendios registrados en el norte de California, que se sitúan entre los más mortíferos en la historia de la entidad. Hasta el momento, 8.000 bomberos continúan en la lucha para extinguir los focos activos que ya han arrasado más de 77.000 hectáreas.
Estados Unidos anunció su retirada de la UNESCO luego de suspender en el 2011 el pago de sus contribuciones. Según el Departamento de Estado, la decisión se debe a la necesidad de una reforma y a la presunta tendencia anti-Israel del ente. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también replicará estas acciones. Hacemos una nueva pausa. Ya venimos con más de Noticiero Venevisión. Quédense allí. Maigualida Vera necesita con urgencia Facelodex intramuscular y Xeloda en tabletas. Quienes pueden ayudar, favor comunicarse al teléfono 0414-870-5868. Las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Besaste a otra mujer. Fue a Nancy, porque a mí no fue. ¿Ese tipo te besó, Nancy? No, nada que ver, por supuesto que no. Mientras más lo niegas, más real se hace. Porque es que ya yo estoy harta de la bendita Nancy esa. Fue por mi esposa. Bueno, ¿sí o no? Sí, fue por Nancy. Él te pagó nuestro condominio. ¿Qué significa esto, Nancy? ¿Y esa maleta? ¿Qué significa? Que no vas a dormir aquí, Cristóbal. Ni hoy, ni nunca. Maleteado, quedó el pillao. Me voy, Ana. Chao. Déjame vivir contigo, primo querido. Para verte mejor, esta noche a las 9. Mucho más que ver. Venevisión. Si lo que quieres es un cambio, anímate tú también. Crea tu propio estilo con Gel Every Night de Fisa. Poner un clavo en la pared no es tan sencillo como parece. Tú crees que lo tienes dominado, pero no, te arriesgas. ¿En serio? ¿Ayuda? Sí hay. Un gancho de ropa. Seguro, práctico y rápido. En Pirámide Seguros, te lo hacemos tan fácil como este consejo. Como cuando cuentas con nuestro respaldo para el cuidado de tu salud. Conócenos más. Pirámide Seguros, te lo hacemos fácil. En casa nos conocemos por lo que nos gusta. A la señora Ana, que tiene gatos, perros. Y un lorito. A don Lorenzo, que prepara su pasta con salsa roja. Y bastante queso. O los Montoya, que a su futbolito van con jugos, snacks. Y para después. Y también nos gusta que se sientan bienvenidos en nuestra casa. Unicasa, somos parte de tu familia. This is what it feels like. No, I don't even know if I'm alive. Oh, without you now. This is what it feels like. Ven a Centro Mueble, el juguete más grande. Si quieres un dormitorio de fantasía o uno que se adapte a tu espacio, o prefieres algo elegante, tal vez uno más versátil, o un diseño único y exclusivo, ven a Centro Mueble, el juguete más grande. Ahora con la Big Melt Manía, la altura de tu apetito se mide así: 2, 3 o 4 carnes. Busca la que más te provoque con papas y refresco mediano. McDonald's, me encanta. Bueno, así concluimos la emisión meridiana de este viernes. Recordándoles como siempre que Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Nos vemos el domingo. Nos vemos en el domingo en el operativo Democracia. Así que los esperamos.